Y todavía con ganas de seguir trabajando un buen ratito aquí con ustedes. Pero sí, estamos bien, tranquilos. Pues vamos a continuar como dicen, ¿no? Que la fiesta debe de continuar y seguir trabajando hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Sí, entonces, vamos a ver algunos temas, este, respecto al cálculo de lo que es el ciclo de que un cilindro, ya sea de simple o de doble efecto, hace una función. Recuerdan que habíamos hecho algunos cálculos para saber la presión de un cilindro o de un sistema para saber a qué presión se encontraba el sistema. Ahora lo que vamos a ver o lo que vamos a calcular en esta ocasión, la cantidad de flujo o del consumo de aire que hay dentro de un cilindro de simple o de doble efecto. Entonces, para esto, uno de sus compañeros me solicitó un tiempo para ver si puede él presentar pues una información de donde él está trabajando. Él está trabajando en un área de control en la termoeléctrica y está viendo lo que son válvulas, cilindros, todo lo que lleva a la parte neumática e hidráulica. Entonces sería bueno que lo escucháramos para ver si que lo que hemos dado hasta ahorita se va complementando y es parte de un léxico que ustedes también tienen que ir conociendo. Que no nomás la neumática es pues de una forma como que independiente, yo creo que es integral. ¿Sí? Todos los proyectos de una u otra forma están ligados. Y máxime cuando ya están en un ambiente laboral, donde tienen que hacer uso de un sistema, de otro y de otro. Entonces, de una u otra forma, pues están intrínsecamente ligados dentro de un proyecto. No sé si se encuentra su compañero. Aquí está. Compañero, ¿no ibas a presentar algo de donde tú estás trabajando, Ignacio? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, pero le mandé las imágenes. No lo recibí. En la plataforma, porque también lo estuve buscando, pues no lo vi. Ay. A ver si quieres dar una introducción, yo mientras ahorita lo busco y ahorita lo presento. Tengo yo una carpeta A ver, con fotografías de ahora sí que de varias cosas. Y ahora sí que improvisar un poco. ok. Entonces, más o menos, ¿en qué tiempo lo haces? Aprox. ¿Explicar? ¿Mandé? ¿Explicando toda? Pues más o menos, no tan abundante, pero sí lo principal para que ellos conozcan la aplicación de los sistemas. Ok. Bueno, Aproximadamente. puedo ir con una hora tal vez. Ok. Si lo puedes reducir un poquito más para que a mí me des la oportunidad de generar lo que es la parte del cálculo de la cantidad mm, de, de caudal que hay dentro de un sistema y las presiones como las fuerzas. ¿Sale? Entonces a ver si lo puedes reducir. Tal vez unos 20 minutos aproximadamente, 25, lo más que se Ok, pueda, ¿no? yo les comparto aquí las fotografías que tengo Sí, y voy platicando. ok, adelante entonces. Si algún compañero por alguna situación tiene algo que agregar o hacerle una pregunta a su compañero, no hay ningún inconveniente, ¿eh? Ahí alcanzan a ver. Bueno, se ve todo el panorama, pero sí se ven muy pequeños. Al menos presenta las más importantes.
No, yo quiero ver si al abrir la foto están viendo lo mismo. O sea, sí se abre, pero está todo el panorama de todas las fotos. Siguen Y ahí, documentos. ahí ya pueden ver una foto solamente. No, todavía no. Mm, ahora vamos a ver. ¿Y qué alcanzan a ver? Sí, un poquito más, pero están todavía muy pequeñas. Estoy abriendo la foto, pero no me da la opción de compartir la foto en específico. Ajá. Mm, La información que me la mandaste a mi correo. sí. Ahí, ¿qué alcanzan a ver? Ya se A ven ver, bien ahí. ¿Ya? ahí ya se ven. Ok. Sí. Bueno, como sabrán, yo trabajo en la termoeléctrica de aquí de Valle de México, enfocándonos en la parte de neumática. Tenemos muchos equipos y dispositivos en los cuales podemos tratar un poco lo que hemos visto. Aquí en esta imagen les estoy presentando un actuador de doble efecto. Es marca Alstom. No, perdón, Festo. Este, es de doble efecto, lo podemos saber porque tiene dos tomas, o ahora sí que tiene una entrada y una salida. Eso lo identificas con el tubing que está ahí, pero no se ve lo que es la parte de la reguladora, no se ve la parte del, ahora sí que la parte de control de la electroválvula que da admisión al aire, porque también por norma esto debe estar a un lado de esta zona que aquí lleva temperatura. Entonces, pues recorre todo un tramo de tubería hasta llegar a un gabinete donde se encuentra todo eso. No tengo foto ahorita a la mano de eso precisamente, pero creo que identifiquen aquí el actuador. Este actuador, cuando se manipula, mueve a la válvula que está debajo de él. Y esta válvula o va a ser abierto o va a estar cerrado. Nada más se va a manejar lo que son señales digitales on-off. Este, aquí tenemos otro tipo de actuador, es el rojo, nada más que está bien, está como si lo estuvieran viendo de frente. No se alcanza a distinguir bien la parte de la tubería, pero también es de doble efecto. Y aquí abajo, no sé si alcanzan a ver, donde estoy señalando, está una reguladora. Y aquí está una válvula con solenoide. Entonces, este control es el que permite, ahora sí que la apertura y el cierre del actuador. Revisando un poco. Como pueden ver ahí hay manómetros que ya también mencionamos este, acerca de ellos. Porque tienen la toma de impulso así como un tipo cola de cochino, es por la alta presión que manejan en esas tomas de impulso. Hay una pregunta. ¿Por qué todas los instrumentos de medición tienen esas curvas de cochino? Por la alta presión que existe en las líneas. Ahí, en este sistema específicamente, manejamos hasta 80 kilos de presión de vapor.
Entonces, lo que hace esa curva es amortiguar el golpe de medición hacia el manómetro, para que no le llegue directamente. Así es. A eso se le llama golpe de ariete. Así. Esta es la parte interesante. ¿Cómo es que podemos ver desde una estación de ingeniería o una de operación, pues los equipos, ¿no? Sin tener que ir hasta el sitio. Aquí, y esto me parece que es en todos los sistemas de control, aquí es donde llegan las señales. Esta válvula en color verde con amarillo es una válvula que maneja o está abierta o está cerrada, maneja señales digitales. Pero lo interesante es que aquí arribita tiene un cuadrito con una M. Eso significa que es una válvula motorizada. Eso es lo que hace distinguir a cada una de ellas. Hay unas que tienen la S. Esa significa que son con solenoide. Entonces, podemos encontrar varios tipos de gráficos de válvulas, pero en sí las que nos hacen identificar que son neumáticas son las de la S y estas que tienen como un honguito. No sé si puedan ver con lo que estoy señalando. Sí, se ve. Bueno, entonces, así es como nosotros determinamos que son de válvulas, más bien actuadores neumáticos. En toda esta parte es donde podemos ver cómo es que una válvula da apertura a un flujo. Entonces, así poder determinar qué es lo que estamos, qué es lo que tenemos físicamente. Esto también con ayuda de instrumentación como los sensores de presión, temperatura, de flujo, y así determinar que realmente el flujo está pasando, que realmente la indicación que necesitamos es correcta. Pero esto es ahora sí, con la operación de varios actuadores, que al final de cuentas en un sistema de control o un lazo de control cerrado, el actuador es el elemento final de control. Bueno, este sistema de control es 800XA de ABB. Existen una gran variedad de sistemas de control. Lo pueden encontrar con General Electric, con Siemens, ABB, Schneider. Ahora sí que cada uno tiene diferentes tipos de gráficos. No siempre va a ser así, pero la idea es que sean similares. ¿Tiene alguna, perdón, Leonardo, ¿tiene alguna relación los gráficos de una empresa con otra para hacer un enlace un poquito más automático? Ok. Sí, muchas empresas, también depende de la magnitud de la empresa, manejan PLCs o manejan controladores. Aquí, por la magnitud que es la empresa, manejamos controladores. En los sistemas auxiliares usamos los PLC. Entonces, todas esas señales son enviadas a unos racks que están llenos de tarjetas de entradas y salidas analógicas y digitales. A través de la computadora están esos racks, se pueden observar, y ahí están las tarjetas. Están cerradas, pero están repletas. Entonces, toda esa información pues necesita un buen procesador para que se grafique. Esto es por la gran información que se maneja. Ahora sí que nosotros podríamos manejar algo más simple, pero vamos a tener una eficiencia en el sistema de control baja. Entonces, de acuerdo a las necesidades de cada una de las empresas, es también el nivel de ingeniería que utiliza los sistemas de control. Aquí, Está como bien. tenemos varios puntos donde se refleja, pues ahí, por ejemplo, pues hay varias pantallas para poder mostrar la información. Es la que les mostraba hace rato, nada más que
Muy bien. Esto lo que me controla es gas. El principio de esta es inyectar gas a un quemador en el generador de vapor. Esto para poder calentar lo que es el agua y ahora sí que convertir el estado líquido a gaseoso, porque el vapor es la fuente con la que movemos la turbina de vapor. Entonces requerimos de todos estos sistemas, así que se van sumando para poder llegar a ese resultado. Pero como se trata de... La válvula está de color amarillo hasta el fondo. ¿Qué controla? A eso iba. Ah, ok. Como es gas, entonces muchas veces por seguridad, lo que tratamos de implementar en todas las líneas, ahora sí que de gas, son venteos. Entonces, cuando llega a haber un disparo, o disparo me refiero a que la máquina se pone fuera de servicio por alguna falla, estos actuadores actúan, no se ve la redundancia, de forma inmediata para que el gas tenga escape. De hecho, va una línea hacia arriba y el gas va saliendo todo lo que queda en la línea para que no haya riesgo de algún posible incendio o una explosión en el sitio, porque, bueno, aquí en donde estoy se determina como una zona de alto riesgo. Entonces, por la cantidad de gas que se maneja, también tenemos muchos químicos que hacen que esto pueda ser una bomba atómica, como lo es el cloro al 99.99%, sosa cáustica. Entonces, hay muchos factores que pueden hacer que mediante una simple explosión del generador de vapor pueda afectarse a más. Por ejemplo, ese es un indicador de presión diferencial. Tiene igual dos tomas. Se sitúan ahora sí que del punto donde quiere uno medir la diferencial. Entonces lo que te va a medir es la diferencia entre un punto y otro punto. En esas dos puedo tener, por ejemplo, 50 kilos y del otro lado 53 kilos. El resultado de esa medición va a ser 3 kilos. No va a ser, ahora sí que no va a aparecer 50 y tantos y 50 y tantos. Me va a dar únicamente la diferencia entre esas presiones. Estos también ya los habíamos platicado en una de las exposiciones. De hecho, creo que eso me tocó a mí. Sí. Toda toma de impulso que tenga aire debe de, por seguridad, llevar una válvula de bloqueo. Y aquí es un ejemplo de ellas. Puede ser ahí en el sitio, puede ser más lejos, pero debe de ir acompañado siempre de eso, por cualquier falla y se tenga que ahora sí que solucionar para que la persona que intervenga por seguridad bloquee y pueda manipular esa parte. Hablando un poco del tubing, de la tubería, todos los equipos que utilizan los conectores normalmente tienen esta cuerda de este lado NPT y la de este lado es OD o RACON, como ya lo habían mencionado en otras exposiciones. Sí. Eso es para hacer, bueno, estos ya son universal, ya por norma, ya existen y hay una gran variedad de conectores. Pero todos los que llegan a los equipos, la mayoría van a tener NPT y para la tubería se maneja lo que es el RACON o el OD. OD que es diámetro exterior, outside diameter en inglés. Control. Ahí tengo una tubería, pero es de un bloque hidráulico. Ahí circula aceite. Ahí es donde, por ejemplo, vemos los resultados de las presiones y temperaturas que manejamos, cómo nos dañan la instrumentación. Entonces, pues, ahí es donde entra el mantenimiento correctivo, que es reemplazar todos esos indicadores. Tenemos otro ejemplo de una válvula, pues es motorizada. Esta no, su fuente de energía es la electricidad, no es neumática. Aquí tenemos un interruptor de presión, de estos ya también habíamos hablado. Son los que contienen algunos compresores.
El principio de funcionamiento de este es por contactos, normalmente abierto, normalmente cerrado. Entonces, cuando este tiene un ajuste mecánico en donde se puede calibrar, por ejemplo, si queremos que el contacto opere a, a 20 kilos, entonces vamos a mantener una conexión mediante control normalmente abierto para que cuando llegue a esta presión de 20 kilos cierre. Entonces, se calibra en esa parte. Cuando llega a la presión indicada, sabe en qué momento operar para cambiarme estos este y este. Son contactos normalmente abiertos, lo que va a hacer va a cerrarlos. Inversamente, estos ciclos fueron abiertos, estos van a ser cerrados, los van a abrir. Aquí el voltaje es indistinto, pueden utilizar el de acuerdo a su control. Desde 220 volts, 120 volts. Lo único que va a hacer es mantener un control. Y esto se le llama elemento ciego, porque no nos está dando una indicación de cuánto va o cuánto está midiendo. Nada más sabemos que está calibrado, que opere a cierto punto y nada más. ¿No sería recomendable ahí poner un manómetro para visualizar también a qué presión está llegando el suministro? Bueno, sí los hay, pero están en el equipo. Ah, Aquí estoy situado en un gabinete. Esto también por seguridad, de que no haya riesgo de que en el exterior los golpeen o a una mala maniobra, pues ya rompió una tubería, ¿sí? Está situado en esa parte. sí. Los manómetros sí pueden ir de forma local. Entonces están tomados, ahora sí que en la misma línea, pero en otro punto. Ok. Es lo que le decía. Aquí estas es el actuador operada mediante solenoide. Aquí está con la S. Un actuador también normalmente para tener un mejor control podemos detectar en qué posición está. Entonces, en el control, mediante unos micros de posición nos llega la posición correcta. Si está abierta o está cerrada, para no tener que ir a sitio y ver el equipo, si está abierto o está cerrado. Y aquí pues inmediatamente se puede operar. Entonces, cuando hay una falla, ahora sí que hay que revisar lo que son los elementos neumáticos y la parte eléctrica o la parte de control. Es un poco complejo, la verdad, pero con el paso del tiempo y con la experiencia uno va aprendiendo a todo eso. Aquí tenemos más interruptores de presión. Se dan cuenta, está en un gabinete y también hay bastante cableado, pero pues todo eso es lo que conlleva el control. Como les decía, sus válvulas de bloqueo en cada uno de ellos para cuando se manipule, se pueda bloquear el equipo y por seguridad pues no pase el flujo ahora sí que el fluido. Ahí es un bloque hidráulico, todo es de aceite, es control de una turbina de vapor. Y tenemos las indicaciones de cada uno de los puntos, como lo es aceite en chumacera, aceite de levante, aceite de control, aceite de lubricación. Tenemos bastante tipo de aplicaciones, pero todo pues de forma local y de forma remota tenemos la visualización de todas esas variables. Aquí tenemos, no se observa bien, este es un servo actuador, es neumático, mueve una compuerta que está conectada, está acoplada a unas ventilas a la entrada de un motor. Eso se le conoce como ventilador de tiro forzado para succionar el aire del exterior y meterla a la cámara del generador de vapor para que exista una buena relación de combustión de aire, gas y la chispa. Es para eso. Mediante todo este tipo de control podemos hacer lo que es el PID. Es lo que también le llaman el modutrol.
¿Qué es eso? Es dentro de de una caldera, hacen la mezcla de aire, gas y el viento que va a generar, y la parte eléctrica que es la chispa. Entonces no sé si se maneja con esta turbina de la misma forma. Bueno, nosotros lo conocemos como control maestro de combustión, pero sí entiendo la relación que me quiere decir. Sí, así es. Entonces, sí es mediante un control PID en el que pues, el mismo control va corrigiendo o necesito más aire o más gas o de plano necesito menos y pues va operando, por ejemplo, el actuador de ese ventilador a un ángulo en el que pues ya no le entra tanto aire o el gas de forma de que no esté entrando tanto. Pero sí, pero yo creo ahora sí que obtiene sus nombres dependiendo del lugar, ¿no? Claro. Son motorizados, tienen más manómetros, este es un sistema de hidrógeno, el mismo sistema que les mostraba. Aquí pues ya les había platicado de la calibración de los indicadores de presión, cómo es que nosotros lo realizamos. Tenemos Eso un muere. equipo patrón, que es una balanza, entonces aquí ya se ve que este transductor también le va a llegar presión, pero este de forma electrónica lo voy a conectar a un equipo digital para ver qué presión tengo y compararla con la de este lado. Es así como sabemos qué error tiene, qué desviación, si es preciso, si es exacto. Este, y de no ser así, podemos también ver si el manómetro ya sabes que ya no sirve o si se puede solucionar y únicamente se reacomoda esta aguja, se hace el ajuste de forma de que realmente ya coincida con la presión mandada. Tenemos una reguladora de presión. Como ven, también tenemos equipos muy viejos. Esa parte es la que es muy interesante, la adaptación de nuevos diseños. Este, afortunadamente me ha estado tocando a mí todo esto que pues, creo que tiene más años que nosotros. Y pero sin duda todo ese equipo ha seguido funcionando. Y como lo decía el profe, todo el arreglo es igual. Aquí tengo una reguladora de presión, me opera al actuador, nada más que estos actuadores a nosotros los manejamos de una magnitud un poquito más grande por las válvulas que están aquí situadas y por las que estamos. Tenemos más indicadores, es lo que le decía. Esto lo sustituí por esto hace un año. Entonces, también se puede implementar el cambio de algo neumático por algo eléctrico. Al final es un actuador y la diferencia nada más es la fuente de energía. Aquí en este tipo de actuadores motorizados yo ocupo una alimentación de 480, pero ya no dependo de que puedan haber fallas de alguna fuga de aire o pérdida de presión. Así que de acuerdo a las necesidades es como se va colocando este tipo de cambios. Aquí tenemos más control, ahora sí que en el sistema de control. Es el mismo actuador que les enseñé al inicio, nada más que de otro ángulo. Aquí se ven los cables, que les digo, que son los micros para que me digan la posición en la que está anclado, en la posición que está el actuador, o está abierto o está cerrado. Ese es uno de nuestros servidores, profe. Esa es la computadora que necesitamos para manejar todas esas señales. Tenemos, parece que 4. Y lo hacemos servidor y va conectado ya después a un CPU. Aquí es donde va toda la parte de procesamiento de todas esas señales, de todas esas tarjetas. Aquí es donde llega. Su actuador son de doble efecto para el control de gas. Antes de instalarlo, estos son enfriadores.
Es un área de generador de vapor. Ok. Este es otro servo. Igual es neumático, pero esto va anclado a un variador de velocidad. En una de las bombas de agua de alimentación, estas bombas me incrementan la presión en mi ciclo de 20 kilos hasta 180 kilos. O sea, el tamaño de estas bombas es impresionante, pero necesitan todo este control para saber qué tanto mandar. Entonces, esto azul que ven es un electroposicionador. Este lo que hace es ver la posición de este servo, que también va conectado con la posición del variador, y por sí solo sabe, ahora sí que en control automático sabe cuánto abrir y cuánto mandar. Entonces, en lugar de, ¿cómo decirlo? Es como una tipo reguladora de presión, porque manda a cierta presión a este servo para saber cuánto abrir más o menos. Le mando, por ejemplo, la relación de la mitad de presión que me llega a la mitad de este y está abierto un 50%. Entonces, Pues es el manejo del PID, ¿no? ajá, Ahí. Ajá. sí, nada más que nunca hemos tocado el tema de un electroposicionador y estos son también muy, muy importantes. Entonces, a su vez me mandan la señal a control de 420 miliamperes. Como ya saben, pues necesita una señal que va neumática a eléctrica para poder tomar lectura en el sistema de control. Ahí tenemos más servidores. Ese es otro actuador. Es un actuador neumático. También es con un electroposicionador. Este es un poquito más viejo que el azul que acaban de ver, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Los componentes, conforme va pasando el tiempo, la electrónica ha evolucionado y pues ha hecho que estos dispositivos ahora sean encapsulados. Eso porque nada más con quitar la tapa, alguna entrada que tuviera de aire o así, una lluvia y todo eso, pues daña rápidamente estos equipos. Con nosotros que ya son un poco más encapsulados. Sin embargo, es lo mismo, encuentra la tubería, inyecta presión en un punto y después en otro punto, y lo que mueve es esta parte. Aquí hay un plato y este es nuestro actuador. Esta pequeña parte no es completamente todo. Aquí va conectado el vástago que va acoplada a la válvula. Entonces, normalmente nosotros ocupamos estos actuadores para manipular válvulas y puede haber miles y cientos de funciones que un actuador puede hacer, como lo hemos visto en clase, para compuertas, para sellar, para cortar, etcétera. Aquí se ve la parte de la válvula con el actuador. Aquí está acoplada, nos marca la posición que está. Entonces esta pequeña parte donde se acopla lo que es la válvula y el actuador, en sí el actuador es el que jala la válvula y así poder controlar la variable que queramos. Más indicadores de presión. Esos son transmisores. Son transmisores de presión y detectan lo que es la presión en un punto. Es un elemento ciego pero al final la diferencia entre este y el manómetro es que esta señal sí me va a llegar a mi sistema de control y el manómetro únicamente es una indicación local. Indicado. Daño, hay más calibraciones, Por ejemplo, aquí se puede ver que en el indicador dice 3 kilos y aquí realmente le estoy mandando 3.65, entonces está desviado 658 gramos. Entonces debería de estar aquí la aguja. Entonces, pues yo inmediatamente digo, este indicador de presión no es confiable.
Y pues ya cuando no se puede hacer nada, pues ya nada más lo reemplazo por uno nuevo. Ahí disculpen las condiciones, pero cuando los equipos se les deja de dar mantenimiento, ese es el estado en el que se encuentran, con polvo, con grasa incluso. Y déjame decirte que ahorita esta empresa que se está viendo está bien, ¿eh? Porque yo he entrado así a varias empresas y he trabajado en unas de estas que ves pura tierra, puro polvo, y de repente dices, bueno, ¿qué había aquí? Le limpias y era una válvula, un cilindro, un motor eléctrico que dices, debería estar limpio porque pues toda la herrumbre y toda la suciedad se mete al ventilador y así es, ¿eh? Y trabajan, pero lógicamente que su vida útil pues va disminuyendo. Ujú. Y bueno, esto ya es parte de mi trabajo, compartiéndoles un poco. Yo me hago cargo de que todo este equipo no lo encontremos en estas condiciones. Entonces, para eso es el mantenimiento preventivo, que en sí lo único que hacen es ir a limpiar y ver que no haya fugas y todo esté bien, sin manipular nada. Entonces, pues mi parte es ir a supervisar, no, pues hay que hacer esto, entonces ya los mando y hago trabajo. Luego se molestan porque pues a quién le gusta limpiar, ¿verdad? Pero creo que por algo nos rentamos. Entonces, esa es la parte tediosa siempre de trabajar, lidiar con los que están debajo de ti. Si tienen que acatar una orden tuya, pues también crear métodos de cómo convencerlos, ¿no? Para Sí. el trabajo. Aquí hay más interruptores de presión, más interruptores de presión. Ahí tenemos otra válvula, son de doble efecto. Estoy buscando una verde simple efecto. Ah, miren, ese es otro electroposicionador, es un poquito más moderno, ya hablando, que ha salido ese en el mercado en los últimos 2 años. Se ve innovador, se ve ergonómico también, pero está situado en la parte donde les mostré el azul. Entonces, hacen lo mismo, nada más que ya tiene una indicación aquí digital, que es muy cómoda también para el operador o quien esté la persona a cargo de revisar que esté bien el equipo. Las fotos, tengo más. Aquí ya me moví un poquito a lo que es una turbina de gas y no de vapor, pero exactamente es lo mismo. Encontramos tarjetas y atrás de esta puerta hay más gabinetes. Ya aquí bueno, ya se nota la diferencia, ¿no? Del tipo de máquina, esas son más nuevas. Calibraciones. Esa es una electroválvula. Esta electroválvula me maneja lo que es el aceite. Mediante señales de 24 volts, pero y un pequeño vástago, en el cual nada más necesito la apertura y el cierre de una pequeña toma de aceite y poder mover lo que es un mecanismo. La fuerza es tanta que obviamente la gran diferencia entre la hidráulica y la neumática es la capacidad que tiene la hidráulica de mover ahora sí que pesos más grandes. Ahí hay más electroválvulas, esas sí son más pequeñas, pero en sí hacen el mismo funcionamiento, dar la admisión o el bloqueo de cierto flujo. Ahí ¿De se cuántos dan volts cuenta. están trabajando estas? ¿De 110 o 220? ¿Mandé? ¿Trabajan a 110 o 220? No, no, ninguno, a 24 volts. ¿A 24? Ah, ok. Sí.
Aquí mediante las pinzas se está checando ahora sí, nosotros le llamamos pirotrol, pero es el vástago que es del actuador. Aquí es donde identificamos si es de 4.2, 5.2, 5.3. De hecho, aquí se ve el diagramita de una de ellas. Y es lo que hemos visto, o sea, realmente sí se aplica. Sí lo podemos encontrar ahora sí que, aquí está el zoom. Bueno, no se alcanza a ver bien, No, pero pero sí, sí, sí se aprecia. pero sí, ahora sí que como recomendación para que no den por alto lo que estamos viendo en esta clase. La verdad es muy importante. Tenemos más control hidráulico y de gas, relaciones, transmisores. Ahí ya se ve cómo me salió más y con un poco de aceite. Pero eso son pruebas que nosotros hacemos para comprobar que no esté atorado. Que descartar que la falla sea por esta electroválvula. Más. Así que les debo la parte de los compresores porque no tengo aquí, profe. Sí, sí, no hay problema. Esto es lo que les decía. Esta es la electroválvula y da admisión de aceite a toda esta rueda. Estas ruedas son de posición de un compresor sí es compresor de aire, pero de una turbina de gas, que es donde entra todo lo que es el aire. En la turbina de gas no hay un generador de vapor. Lo que hay es la admisión de aire con el gas en un cierto punto determinado, hace la combustión y con esa energía que provoca o toda esa energía generada mueve a la turbina como si fuera un motor de combustión interna. Lo que hace es la admisión de gas, de aire, hay una chispa y esa energía mueve al pistón. Aquí es muy similar, nada más que mueve a una turbina. Aquí es diferente el sistema de control. Aquí podemos ver cómo graficar también esas señales. O sea, todo esto es monitoreado mediante lo que son los transmisores y así. Y así es como podemos también determinar qué fue lo que falló, qué señal se fue antes, qué señal se fue después y llegar a la falla. Luego si es muy necesario, por ejemplo, modificar algo de diseño como la PID. Eso no porque estemos engañando al sistema, ¿verdad? Sino porque a lo mejor las condiciones del equipo actual ya su capacidad no es la misma, entonces hay que ir cambiando ciertos datos como lo encontramos en un PID. Eso ya es en muy general, profe. Sí, Me gustaría contarles qué es esto, pero ya es otros, sí, otras áreas, ¿no? Otros conceptos. claro. Sensores, ahí tenemos unos transmisores. Ya es muy repetitivo. Sí, ok. A veces, uno último. Sí, Ok, los operadores pueden ver las gráficas y todo así bien bonito. Este es un sistema de control. Aquí es para lo que ahora sí que como mecatrónicos nos hemos preparado, ¿no? Las compuertas, entradas, salidas, control PID. Es aquí donde se forzan todas esas señales. Donde podemos engañar al sistema o ya sea para disfrazar el error o para ir a resolver algo en lo que intervenimos, pero todo es mediante diagrama de bloques. Todo esto. Y esto siempre lo van a encontrar en un sistema de control en el que se encuentren ya sea la fábrica de, de producción de cierto producto o la generación de un servicio, lo que ustedes quieran. Pero sí,
Este sistema de control es Advanced, igual es ABB, pero lo que aquí sí les doy el concepto de quién es más sencillo de utilizar es Siemens. ABB es más complejo por esta cuestión. Nada más. Pero a nivel de control lo manejan bien. ¿Dónde? A nivel de control lo manejan muy bien los dos. Ah, sí. Sí, eso es el objetivo, ¿no? Ok. Nada más que un equipo tiene, por ejemplo, más redundancia que otro, que tenga equipos redundantes en donde si falla uno entra el otro. Y aquí tenemos 5, por ejemplo, de cada uno. Y Siemens maneja uno nada más. Entonces, también dependiendo de las necesidades del equipo y cómo, o sea, ahora sí que la inversión, ¿no? Claro. Nada más. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario para su compañero? No me digan que todo se entendió, porque hay muchas cuestiones que vale la pena hacer preguntas, ya que él está viviendo con este equipo y que está comparando de una u otra forma lo que estamos viendo aquí en clase, que aunque sea de forma virtual, pero pues sí hay partes reales y que sí se ocupan, ¿sí? Aunque aquí veamos que es un cilindrito que sale y todo, pero a nivel de control podemos no manejar un solo cilindro, sino válvulas, compuertas y una serie de elementos, pero de una u otra forma es el mismo control. Una pregunta, ¿cuál era el software que estaba utilizando el que parecía que eran de tipo compuertas? Se llama Advanced de la marca ABB. No sé si aparezca si lo buscas así en internet. Y ese es el que más que nada controla el funcionamiento de cómo van a salir las válvulas y cómo van a regresar. Esa es la parte de ingeniería en donde nosotros establecemos cómo queremos que el control opere. Ahora sí que si lo comparas, por ejemplo, con MATLAB en la parte de Simulink, es eso. Si tú vas a crear un control PID en Simulink, es lo mismo que acá, pero en otro software. O sea, funcionan bajo la misma lógica, pero son diferentes diagramas o instrucciones. Eh, Instrucciones no, tal vez nada más la parte del software, así como tal el diseño, porque en sí va a ser lo mismo. Pero, por ejemplo, es desviarme un poquito a lo que es, por ejemplo, si tú vas a crear tu producto, tú creas tu, ahora sí que no sé si puedas crear también tu propio software. Este lo creó ABB, entonces creo que es dependiendo. Siemens tiene el propio, General Electric tiene el propio, pero en sí, así que lo básico, el manejo de compuertas, de controladores, eh, de todos esos bloques es el mismo. Mientras lo sepas interpretar, la marca que sea, creo que no es problema. Más bien la que para ti sea la más amigable, pero que tú también no te compliques en el detalle de que si esta marca usa una programación un poco más compleja, pues no te vayas por ahí, ¿no? Porque con suerte Festo, Mitsubishi, Allen Brillet, está en el otro, ¿cómo se llama? Ay, Ya, ¿perdón? está General Electric. General Electric, etcétera. Entonces, cada uno, ahora sí que antes que tú hagas un proyecto, tienes que saber cómo ellos están trabajando, de qué forma te pueden auxiliar, y dices, no, mejor me voy por este, que es mucho más amigable para poder entender el control, y de todos modos te lo van a controlar. Lógicamente que en algunos es más complejo, e inclusive, no sé si tu compañero nos puede comentar del costo,
porque dices, bueno, mejor me voy por este, aunque cueste más caro, pero es más amigable y es mucho más fácil de entender para hacer la programación. En costo no sé cuánto ande, profe, pero una tarjetita de un controlador está en 750,000 pesos. No quiero Sí. imaginar cuánto está completo. No, imagínate. Por eso es que ustedes ya a nivel de control tienen que tener mucha certeza en hacer una programación y saber que cuando ya estén haciendo la licitación para definir qué tipo de proveedor, pues tienen que ver esos costos, porque sí en realidad vale la pena conocerlo para que no te involucres en que pues te da muchas facilidades, pero es demasiado caro. Entonces, Sí, ¿quieres control, quieres calidad? Pues vete a uno caro porque él sí te da la seguridad de que tu sistema no va a tener problemas para el mantenimiento futuro. así es, profe. Ustedes no ven lo que es el programa de Siemens, se llama LabVIEW. Ah, sí. Pero Sí, LabVIEW sí es de Siemens. No recuerdo si es con Siemens. no, es la plataforma que utilizan para crear su sistema de control. Ah, ok. Ajá. Como en sí no tienen ellos la patente ahora sí, de un software desarrollador para su sistema de control y se basan con ese. Tal vez pagan la licencia para el uso de ese programa, pero como tal no es de ellos. Es ahí la parte donde tú debes de ver en tu proyecto si vas a utilizar recursos adicionales o vas a crear los propios. ABB tiene el propio. Ok. No, pues está Oye, Ignacio, interesante. Sí. una pregunta. ¿Estos ABB es de la que hace los brazos robóticos? Sí, Ujú. Sí. manejan una infinidad de cosas. Son ellos. Ah, ok. Y ellos entonces desarrollan su propio software para el control. Sí. Sí, de hecho, para los brazos tenemos lo que es Robot Studio. Ajá, Robot Studios. Muy bien, gracias. Sí, de- Es que ya trabajando en una empresa, muchos no me van a dejar mentir, que no te puedes casar únicamente con un proveedor. Tienes que ver demasiados proveedores para que sea integral tu sistema, porque con suerte un proveedor no te da el equipo, no te da el control, pero otros sí. Por eso hace ratito comentaba de la compatibilidad entre un proveedor y otro, porque si no lo contrario, vas a tener el problema de que pues nomás vas a ver a un solo proveedor y vas a depender mucho de él. Sí, por eso es que es importante que tengamos ya en mente que cuando se haga un proyecto, ahora sí que tienes que ver todo tu abanico de posibilidades y hacer un desarrollo de proveedores, para que a partir de ahí, ¿quién te da calidad, precio, capacidad de planta y tiempo de entrega? Y hay otras condiciones. Sí, otro ejemplo, por ejemplo, si yo quiero hacer una compra de actuadores, yo así que viéndola en el mercado, veo, primero hago una especificación técnica del equipo que requiero. Lo publico, invito a los proveedores y veo quién me cumple. Dependiendo de quiénes me cumplan, voy descartando por precio. Por ejemplo, si mi monto es de 1 millón y uno me oferta 1,5 millones, a ese ya lo rechazo. Entonces, pero si todos esos que aceptas se calificaron de forma técnica, es ahí donde dice el profe, no te puedes casar con un proveedor porque siempre va a haber alguien que venda mejor o más barato, o si tenga cosas adicionales en un mejor precio. Así es. No sé si haya alguna otra pregunta o algún comentario, ¿no?
¿Algún otro comentario no hay? Bueno, pues Eduardo, te lo agradezco mucho. Yo creo que estuvo muy bien. Vale la pena que en un futuro, que cuando ya nos incorporemos a la escuela, eh, aunque no va a ser ya en mi clase, ¿verdad? Pero ya cuando nos incorporemos, ojalá que nos den una visita guiada ahí a sus instalaciones, hacer la solicitud pertinente de esta solicitud de visitas para que ustedes conozcan todo ese tipo de ambiente. Y no nomás sino podemos generar diferentes tipos de visitas, ¿no? Y no nomás en la clase, sino en otras. Entonces, procuren hacer ese tipo de visitas, es muy productivo y va a ser de mucho beneficio. Muchas gracias, Ignacio. Sí, profe, de qué un gusto. Ok, pues vamos a continuar. No sé si antes de continuar tengan alguna otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, profe. Sí. Tuve un problemita en el trabajo y voy llegando ahorita, me conecté hace 15 minutos. Ok. Entonces, lo que expuso mi compañero Ignacio, lo checo en la grabación, pero quería comentarle que ahí tengo un problemita en cuanto a lo del examen. No sé si eso lo platicaron al principio de clase. No. Si quieres, ahorita lo comentamos antes de que acabe la clase y Bueno. checamos si tienen algún detalle y ya yo hago los cambios pertinentes. Bueno. Lamentablemente no tengo a la mano. De hecho, tuve que llegar a la casa de mi hermana para tomar la clase, era lo más cercano que me quedaba. Ok. Pero si no, el lunes temprano, cuando empiece la clase, me conecto temprano el lunes, el sábado, Sí. para comentarle y a ver si me puede corregir, porque creo que está mal la respuesta que me pusieron. O sea, okay. Mándamelo ahorita, bueno, al ratito mándamelo por un mensaje y al ratito te contesto. Mensaje de Blackboard, ¿verdad? Sí, en Blackboard. Bueno, sí, cuando llegue a la casa se lo envío. Sí, órale, pues. Gracias, Vale. profesor. Ok, de nada. Ok, entonces voy a continuar con el tema para saber el cálculo de lo que es a partir de una presión, una fuerza y cómo calcular lo que es el consumo de aire en un sistema de lazo cerrado. En este caso voy a ubicar únicamente el puro cilindro. ¿Cuánta cantidad de flujo le va a entrar a este cilindro, ya sea de un simple o de un doble efecto? ¿Ok? Entonces me voy a pasar al pizarrón. Entonces me dicen si se ve. ¿Ahí se ve completo? Sí, profe, una pregunta. Sí, adelante. En el examen, la calificación, bueno, en el rubro de la calificación examen, sí es únicamente nada más lo de examen, ¿verdad? No cuenta otra cosa que es de los entregables. No. Creo que ya te contesté, ¿no? Que decía. Ay, sí me contestó. Ay, Sí. Es que como se la envié apenas hoy, por eso pensé que no lo había Para que contestado. veas que sí te contesté. O sea que, por ejemplo, este examen vale 4, pero 30 es examen y 10 son trabajos. No, todavía no. Ese se va a considerar al final, que son entregables, el mismo examen, el proyecto y algunos ejercicios que vayamos dando poco a poco. Entonces, todo eso va a acumular un 60%. De ese 60%, le voy a dar más peso al proyecto, ¿sí? Entonces, en este caso, si va a ser un proyecto con un compañero, con algunos compañeros, yo voy a evaluar más ese proyecto que el mismo examen. Oye, que el examen, entre comillas, que lo reprobé, no te preocupes, haz un buen proyecto, mándame tus entregables, mándame todos los ejercicios que se han hecho andar, como como el foro y todo lo que se ha mandado, todo se va a contabilizar, ¿sí? Pero donde sí le voy a dar más peso es al proyecto. ¿Por qué el proyecto? Porque este es integral. Entonces ahí es donde ya quiero que le metan un poquito de coco, ¿no? Y
ahorita auxiliado con su compañero que ya comenta otro tipo de equipos, yo creo que es bueno generar, ¿sí? Por eso es que ahorita no se está considerando el entregable, sino hasta el final. Profe, una pregunta. Sí, ¿El proyecto lo vamos a proponer nosotros o usted? mira, se los puedo yo proponer, pero probablemente van a decir, no, pues como que ese no me agrada. Hay algunos proyectos que ya probablemente ya los vengan arrastrando de cuatrimestres pasados y los pueden actualizar, siempre y cuando tengan los conceptos básicos que hemos estado manejando, ¿sí? Por ejemplo, su compañero, hasta ahorita no hemos visto válvulas, electroválvulas controladoras, ni instrumentación de este tipo. Entonces, si tú quieres hacer un proyecto de este tipo, y ya lo traes desde cuatrimestres pasados, adáptale la parte neumática, ¿sí? Ah, ok. Y lo puedes hacer. Oye, ¿qué hice un robot así? Ok, entonces el robot ahora que camine, ¿cómo le haces? Ah, bueno, sobre unas guías pones una cremallera, un cilindro y con su piñón mueves a la cremallera para que el robot camine. Y ya le metiste a tu robot un movimiento, ya hizo otro grado de libertad, ¿sí? Ah, ok, profe. Por eso vayan pensando en esa parte, porque a partir de estos días ya vamos a estar viendo, revisando y que veamos el avance de cada proyecto que están designando ustedes. Ya que estamos en esa parte, sí sería bueno que ya se pusieran de acuerdo quiénes van a estar haciendo sus proyectos. Yo les había dicho al principio que hiciéramos al menos 2 o 3 proyectos, ¿sí? Pero de ustedes también depende. Ustedes ya se conocen más que yo, ¿sí? Que yo los conozca. Entonces, no es que me gusta trabajar con fulanito de tal, él me cae mal, él me cae gordo, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí dices, bueno, mi equipo está conformado de tal persona, ¿sí? Y vamos a hacer este proyecto. Maestro, ¿se puede hacer este? Ok, lo puedes hacer, pero métele esto, esto y esto. Entonces, mándenme mensajes diciendo qué tipo de proyecto podrían proponer y lo vamos viendo ya en las semanas, ¿sí? Pero recuerden que ya en qué semana vamos. En la 7-8, ¿no? Esta es la 8. En la 8. Entonces, nos quedan aproximadamente 4 semanas para terminar, ¿sí? Entonces, estamos viendo que los tiempos se van a recortar, ¿ok? Entonces, va a haber momentos en que no demos la clase, pero revisemos proyectos, ¿sí? Que a mí me gustaría revisarlos independientemente de la clase, pero si no, sacrificamos una clase para hacer la intervención de sus proyectos y una exposición que ustedes quieran dar. Maestro, es que no le entendí aquí en esta parte. ¿Cómo lo podríamos hacer? Ah, pues lo puedes hacer de esta forma, así, así. Y con la experiencia de ustedes mismos, ¿sí? Pueden meter eléctrico, electrónico, mecánico, pero definitivamente tiene que tener como base principal la parte neumática. No les digo hidráulica porque es muy caro, ¿sí? Y la parte neumática como que es más económico. Ahora me van a preguntar, oiga, pero si lo quiero hacer físicamente y ya tengo ya un proyecto ya en mi casa, ah, bueno, entonces ahí sí va a ser necesario que adquieras los cilindros o las válvulas que vayas a ocupar. Entonces, también vayan pensando en esa parte, ¿no? Si lo voy a hacer de forma física o lo voy a hacer de forma por documento, como a un anteproyecto. Ok, gracias. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, Entonces, ¿de cuántos van a ser los integrantes de los equipos? Porque había dicho que eran de 10. sí, porque somos 30 y tantos, ¿sí? Entonces yo decía que no más allá de 15, porque de veras, y seamos sinceros, trabajar, ¿sí? Otros nomás hicieron tantito y ya se enganchan de la calificación. Eso no me gustaría porque no intervienen. Y nomás con 2 o 3 que trabajaron y los demás dicen, pues nomás pon mi nombre, ¿no? Además el maestro no se da cuenta. Pero en el momento que me lo expongan, yo voy a preguntar de forma aleatoria, a ver Juanito, dime qué hiciste en el proyecto, ¿por qué esta presión?
¿por qué esto? Y se va a quedar así. ¿Por qué? Porque nomás cooperó tantito. No así hizo el marco teórico. Y ahí se quedó. ¿Sí? Entonces, si hay que intervenir, ustedes, les digo, ustedes ya se conocen. A partir de este punto, entonces, seleccionen a sus compañeros, que no sea más allá de 10 compañeros, ¿no? Para que sean compactos los equipos. Ok, profe, gracias. Profe, para el proyecto le vamos a tener que entregar algún reporte escrito o qué es lo que se va a entregar como tal. Sí, primero como reporte escrito y una presentación, porque ustedes nos van a presentar su proyecto. ¿Sí? Entonces, para eso, físicamente lo hacemos allá en el laboratorio y se visita al laboratorio de donde hemos estado trabajando en el L205. Ahí se hacen todos los proyectos y baja el director y el rector. Ahí se exponen cada uno de los proyectos. En esta ocasión, no sé si lo vamos a manejar de la misma forma que esté presente el rector, pero al menos el director va a estar presente en su exposición. Entonces, váyanse preparando para una buena presentación, ¿sí? Claro, ahora sí se bañan, eso no, eso es broma, para que den una buena presentación y la coordinación de cada uno que vaya hablando tema por tema. Y tampoco, no tenemos mucho tiempo, entonces para que se vayan coordinando, que en unos 20 hasta media hora máximo, para que pasen la mayoría de todos para que hagan la exposición. Muy bien, profe, gracias. Ok. Profe, otra pregunta. ¿O qué día, a partir de qué día se va a poder hacer el foro de neumática? Es que lo acabo de ver en foros de discusión y está un foro de neumática. Pues ya. Es que ahorita lo quise abrir y me parece que no hay contenido, o sea, como que no se puede empezar, pues. Con suerte son por fechas, pero ahorita yo lo checo. Lo checo para que ya puedan ustedes dialogar en esa parte. Sí. Sí. Ok, entonces vamos a ver lo que es el cálculo del consumo de aire de un cilindro. De doble efecto. Voy a hacerlo muy esquemático. Entonces, como que le hago un corte de este lado y hago esto. Y por este lado, ¿cómo veríamos si yo le hago un corte aquí? ¿Qué estaría yo observando? Esta sería su pared o su cédula y por este lado el vástago. ¿Ok? Entonces, normalmente su presión va a entrar por un lado y sale por otro lado. Entonces, si le voy a meter una presión, su salida es por este lado. ¿Sí? Y al tener una presión, se va a generar una fuerza en una área determinada. ¿Sí? Por lo tanto, al tener una fuerza, este va a tener un desplazamiento y este desplazamiento le vamos a llamar carrera, ¿sí? Definida con la letra S. Al tener una fuerza en este sentido, entonces se está generando una fuerza al vástago. Entonces ahora lo que vamos a calcular, la cantidad de flujo que está entrando en un lado
y cómo se está repitiendo cuando este tiene diferentes ciclos. Es decir, entonces tengo que la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, en este caso, vamos a desglosar que esta fuerza es una fuerza teórica, pero de empuje. ¿Sí? Sobre el área, pero el área ¿de quién? Del émbolo. ¿Y cuál es el émbolo? Entonces, este viene siendo émbolo, cilindro, y el vástago. ¿Sí? Entonces, la idea de que el área del émbolo es por este lado. Entonces estamos viendo toda esta área del émbolo. Y por este lado vamos a calcular lo que es esta área. Por lo tanto, ¿cómo definimos esta área? Esta área la vamos a definir como una área total. ¿Y cómo calculamos esa área total? Entonces, es igual al área del émbolo menos el área del vástago. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profesor. Ok. Ahora, para calcular la fuerza real de empuje, está definido por su rozamiento que se encuentra entre el área de contacto, entre el área interior, entre el cilindro y el émbolo, y el contacto del vástago con su cuerpo, que es el O-ring, el sello, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que esta fricción se va a considerar de un 13 a un 17% de rozamiento. ¿Ok? Entonces, para calcular la fuerza real de empuje, va a ser igual a la fuerza teórica de empuje menos la fricción por la fuerza teórica de empuje. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esto es cuando la fuerza va en este sentido. Ahora viene de regreso. La pregunta es, ¿cómo calculamos la fuerza que va de este lado? Si tenemos que la presión va a ser constante, ¿y por qué constante? ¿Me pueden decir este principio? ¿Cómo se llama? ¿Entender? Principio de Pascal. Principio de Pascal. Te dice que la presión en el seno de un líquido va a ser del centro hacia todas direcciones. Eso significa que cuando tú ejerces
una fuerza por este lado en una área determinada, entonces todo el flujo va a avanzar por este lado y generas por este lado otra fuerza, ¿sí? ¿En dónde? Ah, pues en un área determinada, es decir, que la presión ejercida en un lado es igual a la fuerza dos. ¿Ok? Entonces, bajo este mismo principio, sabemos que la presión entonces es constante, pero entonces las fuerzas son diferentes. Por lo tanto, la fuerza teórica de retorno es igual a la presión por el área. ¿Sí? Pero ¿cuál es el área? El área de este lado. Entonces viene siendo la total. Entonces, en este caso, ocupamos esta fórmula para calcular lo que es el área total. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo calculamos el área de la fuerza de retorno? Entonces es igual a la fuerza teórica de retorno menos la fricción por la fuerza teórica de retorno. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? No, profe. ¿No? Ok. Entonces ahora vamos a ver lo que es el consumo Este consumo de aire lo vamos a definir con la cantidad de fuerza, perdón, la cantidad de volumen que hay dentro de un área, ¿sí? Y el desplazamiento de la carrera como la cantidad de ciclos que va a generar. En este caso, primero tenemos que saber lo que es una relación de compresión, ¿sí? Y esta relación de compresión es igual a 101.3 kilopascales por la presión de trabajo. ¿Sí? Esta presión de trabajo es la que hemos estado trabajando, ¿sí? Sobre kilopascales. ¿Ok? Entonces, esa es una relación de compresión cuando el cilindro va de un sentido o hacia otro, pero es la presión que se está generando únicamente, es como una constante. Entonces, el consumo de aire va a estar determinado por la carrera y el área del émbolo. ¿Sí? Más la carrera por el área de retorno. ¿Ok? Multiplicada por la relación de compresión, y n viene siendo los números de ciclos que se van a generar. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? Profesor, ¿qué dijo que significaba la V con el puntito? Consumo de aire. Gracias. Estas fórmulas ya se las mandé, están en el Blackboard para que las chequen también.
Profe, después de que dice la carrera por el área total, en la última ecuación. La última. Ajá. Dice carrera por área total. Después se cierra el paréntesis y después dice ¿cuál es ese símbolo? No es que hice feo la R. Ok. Relación de compresión. Ajá, relación. Y N es el número de ciclos, ¿verdad? Así es. Gracias. Por ejemplo, la que dijo su compañero que es una electroposicionadora. Tienes aquí una membrana en la cual tiene una entrada de aire y su salida de aire. Y esta viene siendo la membrana. La membrana está conectada a un vástago. ¿Sí? Mecánicamente va a ser que la válvula se cierre, se abra, dependiendo de la cantidad de presión que se está generando. Entonces así es como trabaja el PID, que dependiendo de la cantidad de presión es la apertura que tiene la válvula, ¿sí? Entonces yo necesito saber cuánto caudal va a entrar al flujo. Entonces en este caso podría yo manejarlo de esta forma, ¿sí? Entonces, como esta membrana, al entrar el aire, todo esto se va a llenar, ¿qué le va a pasar a la membrana? Se va a deformar y va a bajar. Entonces, como hace el cierre o la apertura dependiendo de la cantidad de flujo que le está llegando. Esa sería una de las aplicaciones para ver toda esta parte. Pero si no, lo podemos manejar de esta forma, ¿sí? Entonces, vamos viendo diferentes formas de cómo poder controlar diferentes tipos de elementos y no nos vamos a ver que siempre vamos a trabajar cilindros, sino vamos a trabajar de diferentes formas, ¿sí? Controladores, que sean redundantes en un momento dado. Ok, vamos a tener diferentes tipos de elementos. ¿Alguna duda antes de borrar de este lado? Para hacer un ejemplo. ¿No hay dudas? No, profesor. Ok. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo.
Ok, entonces vamos a calcular lo que es la fuerza real de avance, la fuerza real de retorno y el consumo de aire. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Estas las tenemos que convertir a metros, punto 16, ya. Entonces serían punto 0508, punto 03811, si no mal recuerdo. Entonces vamos a calcular primero lo que es la fuerza teórica. Entonces la presión. La presión es igual a fuerza sobre área, ¿sí? En este caso, vamos a despejar lo que es la fuerza. No conocemos el área, ¿sí? Entonces, ¿el área de a qué es igual? Es la de pi por diámetro al cuadrado. Diámetro Sobre 4. émbolo sobre 4, ¿sí? Ya la presión ya la tenemos, no hay ningún problema, la dejamos en pascales. Cuando hagamos la relación de compresión, ahí lo cambiamos a kilos. Entonces, ¿cuánto les da la fuerza teórica de avance? Profe, ahí dice pi por diámetro del émbolo. Sí, del diámetro del émbolo. Un tema también importante, ahorita que ya estamos viendo esta parte, es la parte del consumo del costo cuando se generan algunas fugas de aire. Dices, bueno, pues es que el aire que se desperdicia, pues no nos interfiere en nada, ¿no? Pero si las fugas, entre más fugas haya, ¿qué le va a pasar al compresor? Pues va a empezar a trabajar más. Entonces, les voy a pasar una información de los costos cuando hay fugas, y ahí es donde tenemos que ver que nuestros mantenimientos sean un poco más progresivos y tener el cuidado para que no haya contaminantes externos, ¿sí? Por ejemplo, su compañero que está en un ambiente que es relativamente explosivo, ¿sí? Gas con aire y por ahí una chispa de algo que esperemos que no suceda, pues es una bomba. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Les voy a pasar esa información de los cálculos. ¿Cuánto les da la fuerza teórica?
A ver si estoy bien, profe. Serían 3040.24. Ah, no, newtons. Sí, ¿verdad? Da newtons. Ajá. Sí. No sé si sus compañeros también les dio eso. Ah, pero ¿eso qué fue? ¿La fuerza? Sí. ¿O el- No, la fuerza. Porque el el área da Sí, de es la fuerza. 0.0020. por 10 a la menos 3? Sí, 2.02. Como que está, le falta, ¿no? Más fuerza. Bueno, yo la saqué porque multipliqué esa área por los 15, por 10 a las 5 pascales. Ajá. Porque a mí me da 30.390. Pues probablemente sí. No sé, profe, pero yo hice la misma operación y sí me sale lo mismo que a Carlos, Oh, sí. 3040. Ah, sí. Sí, no es que cambié ahí un punto. Sí, está bien. ¿Qué sigue de ahí? Calcular lo que es la fuerza de avance. Y es con base a la fuerza teórica de avance menos la fricción. La fricción es el 16 por la fuerza teórica de avance. ¿Y ahora tienen? $2,553.8. ¿2000 qué, perdón?
2553.8. Ok, entonces ahora nos están pidiendo ahora que venga de regreso, ¿sí? Entonces para esto, la fuerza teórica de retorno va a ser igual a la presión, como es constante, por el área total. Entonces el área total, ¿cómo se define? Por el área del émbolo menos el área del vástago. Entonces, ¿cuánto nos da la fuerza teórica? A mí esa fuerza me da 1391.86. ¿Otra vez? ¿Mil qué? 1391.86. ¿Cuánto te salió en el área? No es para corroborar. En el área la diferencia me salió de 9.279 por 10 a la menos 4. La fuerza real me sale 1169.1643. Ok, para todos estos datos o muy próximos, ok, ¿alguna duda, alguna pregunta de los resultados?
No, profesor. ¿No? Ok, o muy próximos, porque les digo que esto viene a partir de algunas decimales que se van recorriendo y por eso se altera un poco. Pero en realidad, por procedimiento estamos bien, ¿sí? Ahora, ya, en aquel lado vamos a calcular la relación de compresión. Y para esto, esta presión ya la tenemos, ¿sí? Pero hay que convertirla a kilopascales, ¿sí? RM da 15.8. Unidades. Es adimensional. Así es. Ahora ya tenemos la relación de compresión, el número de ciclos, 127, la carrera, que son punto 95 metros, y las áreas ya las tienes, ya no es pura sustitución. La primera y la segunda son S por área total. No, me equivoqué, aquí es el émbolo. Ujú. Profe, una pregunta. Sí. En la relación de compresión es los 101.3 kilopascales por la presión del trabajo. Más. 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 Es más. que había copiado en la fórmula inicial que era por. Y es que no me salían, por eso. Gracias. Sí. En la V me sale 5.63. ¿Otra vez? 5.63. Unidades. Unidades. Metros cúbicos sobre minuto.
Prof, en la fórmula del V, donde es la S de A de émbolo más SAT, ¿no es menos? Es que en el archivo que nos envió de Word dice que es menos. Y aquí puso más, prof. Ah, sí, sí, perdón, perdón. ¿En la fórmula también? Sí, es que en la fórmula lo puso como menos, prof. Ok. Gracias, prof. No, no, al contrario. Ah, bueno, entonces el resultado en vez de 5.63 es 2.095. Ok. Bueno, siguiente problema. Va a ser algo similar, pero aquí ya estamos considerando ahora lo que es el espesor de la pared del cilindro. Entonces te están dando el espesor, te están dando el diámetro, ¿sí? Del émbolo, espérame tantito. Este es del cilindro. Diámetro del cilindro. ¿Sí? Y nos piden calcular primero este diámetro, que es el diámetro del émbolo. ¿Cómo lo calculamos? Al diámetro del cilindro se le resta 2 veces el espesor. Sí. Entonces ya con eso ya tenemos nuestro diámetro. ¿Sí? Entonces, este hay que convertirlo a metros, a pascales, a metros, porcentaje, y ya. ¿Ok? Y hacemos todo el mismo procedimiento. ¿Ok? Yo no sé si nos dé tiempo, pero estos son los datos para poder hacer el cálculo. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Sí, yo sé, profe, del ejercicio pasado, de dónde sacó el área del vástago? ¿Abajito? ¿Ahí donde está usted? Ah, el área del vástago Ajá, es este. ajá. ¿Sí?
El área del vástago es igual a pi por diámetro del vástago al cuadrado sobre 4. No recuerdo cuánto mide el diámetro del vástago. Creo que, a ver, deja ver, una pulgada, ¿no? Algo así. 1/4. 1/1 No, 1/2. ¿Sí? que Ok. serían Lo elevas a- 0.0381. Así es. Punto 0.381 lo elevas al cuadrado por pi entre 4. Y te da, bueno, no lo pusimos, pero ese se lo restas al diámetro del émbolo para sacar el área total. Ok. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces para la siguiente clase vamos a continuar haciendo nuestros diagramas electroneumáticos. Falta ver lo que es contador y sensores magnético, sensores óptico, resistivo y capacitivo. ¿Qué más? Y volvemos a hacer otros ejercicios para calcular lo que ya es una red neumática, y con eso ya concluimos la parte de cálculo. Y posteriormente seguimos nuevamente con algunos diagramas y concluimos el trabajo. ¿Ok? ¿Dudas antes que nos vayamos? Profe, una pregunta. Ahí donde dice n igual a 250 en los datos, ¿qué dice después? Ciclos sobre minuto. De ahí se tiene que volver a calcular lo mismo, ¿no? Sí, hacer las mismas operaciones que hicimos. No es que aquí la diferencia es que te dieron el diámetro del cilindro y no la del émbolo. Y la del émbolo ya está calculado de este lado. Aquí estos PCIs los tienen que convertir a pascales. ¿Sí saben cuánto vale? Vale 6.894.76 pascales. Un PCI. ¿Alguna otra duda? No, profesor. Muchas ¿No? gracias. No, profesor. Ok, bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar entonces con los diagramas para la siguiente clase, por favor. Sigan estudiando simbología, porque eso lo vamos a ver constantemente, entonces para que no se les complique. Y otra recomendación, no sé si ya bajaron el software de Flixin, no sé si ya la mayoría ya lo tenga, para ir comprobando todos aquellos diagramas que vamos haciendo, para que corroborar que en realidad lo que estamos haciendo de este lado se duplique de la misma forma y saber si no tenemos algún problema. Este software nos ayuda porque es una simulación de lo que vamos a hacer realmente. ¿Ok? Y espero que ahora sí ya me manden ya los videos que están editando en esta semana para podérselos proporcionar. Ok, profesor, De hecho, gracias. alcancé. Sí.
Perdón, alcancé a Sí, ver claro. algunos videos porque ahorita vi que ya los quitó de Blackboard y realmente sí se entienden varios temas de simbología, inclusive viendo las válvulas reales, sí se entienden varias cosillas. Sí. Sí, entonces voy a actualizar más las fechas de esos videos para que los sigan viendo y pues voy a hacer presión ahí en la universidad porque ya se tardaron demasiado tiempo para editar algunos videos. ¿Sí? Ok, profe. Ok, bueno. Sí. Muchas Chicos, gracias. no sé Nos si vemos, profe. no hay alguna duda, comentario. No, profe. Sale pues. Entonces vayan pensando también en el proyecto, por favor. Cuídense Sí, mucho. profe. Nos vemos, profe. Que esté muy bien. Hasta Bye. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bye, chicas. Hasta luego. Que te vea muy bien. Hasta luego, buenas noches. Bye, que te vea muy bonita.